Continuamos con tu programa Discurso y Poder. Bueno, estamos en el programa Discurso y Poder por Radio Universitaria San Andrés FM 97.6. Para nuestras audiencias y públicos de la radio, estamos tocando un tema fundamental, cuál es la filosofía y la política, que después van a denominarse filosofía política, obviamente, para que ustedes puedan comprender de qué estamos hablando. Es importante este pequeño diálogo que estamos teniendo con el doctor Blitz Lozada. Él es investigador, es docente emérito de la Universidad Mayor de San Andrés, es un gran escritor y sobre todo es doctor en filosofía. Tenemos el grato honor de tenerlo en este momento en nuestro programa y sobre todo dialogando de un tema que algún rato nuestra audiencia quizás tiene dificultad en querer interpretar o seguirnos en la línea del diálogo que estamos teniendo, porque algún rato tal vez utilizamos unos términos un poco complicados, pero es propio, se puede decir, del lenguaje que estamos utilizando, del lenguaje propiamente de la filosofía política y en este caso también de la política. Vamos a seguir continuando, esperamos que estos pequeños aditamentos, estas pequeñas reflexiones les sirva a ustedes para poder entender con mayor profundidad de qué estamos hablando cuando también estamos trasluciendo el pensamiento político, la filosofía política y la política, que es fundamental, porque de ahora en adelante debemos tener una ciudadanía que cada vez avance más en ese principio de educarse, de entender, de informarse sobre estos elementos que son fundamentales para el quehacer cotidiano de nuestras vidas, del carácter ciudadano, del carácter de la ciudadanía que tenemos y de cómo efectivamente este Estado, esta república, funciona con sus ciudadanos, sus gobernantes y sus instituciones obviamente constituidas. Ahora, doctor Blitz Lozada, vamos a pasar para avanzar en el programa, vamos a pasar a este tiempo interesante, la modernidad, porque ahí podemos justamente hacer un pequeño corte, ¿no?, entre lo que ha representado la Edad Media, o se puede decir el tiempo pasado, y justamente ya la época contemporánea, en donde justamente se ha avanzado en muchos aspectos importantes. Ahí está el Renacimiento, que es el renacer de las ideas, es el renacer propiamente de la individualidad, de la creatividad, de la imaginación, para pensar un mundo nuevo, desde bastantes ámbitos, desde la antropología, desde la política, desde la física, desde las ciencias exactas, etc. Es decir, sobre todo, es un despegue que hasta el día de hoy no ha parado, porque estamos hablando de la modernidad en esa construcción que obviamente es siglo XVI y hasta el siglo XXI ya venimos dando más o menos 4 siglos y medio, estamos llegando a los 5 siglos. Pero ahí ya podemos no solamente pensar en la modernidad, sino también tenemos que pensar ya en la construcción del capitalismo, de las ideologías que han formado parte de esta construcción, que es el liberalismo, la forma de gobierno de la democracia y todo ese pensamiento. Bueno, si estamos así, doctor Blitz Lozada, ¿qué es el Renacimiento? ¿Por qué es tan importante el Renacimiento en el pensamiento de la filosofía política? Bueno, lamentablemente algunos temas se quedan pendientes, como este de la educación en Platón, que ya no pudimos hablar. Sobre la modernidad, yo pienso que desde el punto de vista político hay que tener en cuenta no tanto el Renacimiento, es decir, las obras literarias de los autores italianos, por ejemplo, de Erasmo de Rotterdam o de Maquiavelo, sino posteriormente. Sin duda el Renacimiento es un antecedente, pero propiamente cuando comienza a desarrollarse el pensamiento político o la filosofía política moderna, de la modernidad. Hay varios estudios al respecto y uno muy serio es, por ejemplo, el de Michel Foucault, que dice que el desarrollo de la razón de Estado, que se da en el siglo XV, XVI, XVII, la ciencia de la policía, por ejemplo,
hay que considerar propiamente aspectos del pensamiento político moderno. La policía, por ejemplo, y da varios nombres, Fonjusti, Delamare, etcétera, que dicen que la función de la policía y vivir en policía significa vivir de una manera civilizada, racional, en que el empleo de la fuerza no sea para conquistar al vecino y esclavizar a sus miembros, sino para precautelar la vida cívica, que incluye, por ejemplo, que no haya miseria, no solamente que no haya delincuencia, sino que no haya miseria, no haya desorden, no haya falta de higiene. Y eso tiene que ver con la vida moderna civilizada. También este mismo autor habla de la guerra de las razas y pone en una misma línea el desarrollo del liberalismo, el marxismo y el nacionalsocialismo. Es decir, estas filosofías políticas del liberalismo, el marxismo y el nazismo tendrían la misma génesis y se habrían dado antes de la Revolución Francesa en el siglo XVIII, particularmente en el siglo XVI, con la Guerra Civil Inglesa, con muchos movimientos aristocráticos en Francia que estaban en contra del absolutismo de Luis XIV, por ejemplo, y también de varios movimientos como de los diggers, es decir, de los excavadores, o de los niveladores, los levelers. Es decir, los movimientos se habrían traducido en pensamiento que tendría una esencia racista. Esto es sumamente interesante, es decir, la modernidad estaría fundada también en un contenido racista, en cuanto se entiende que hay un grupo mesiánico para la transformación de la sociedad. Y eso habría sido en el surgimiento mismo del liberalismo. Esta teoría está en contra de la concepción ilustrada que dice: finalmente nosotros en el siglo XVIII, los filósofos franceses, nos dimos cuenta que el pensamiento absolutista monárquico es errado y que todos los hombres somos iguales y que por lo tanto podemos lograr no solamente igualdad, sino libertad y fraternidad frente a cualquier dominio absolutista o totalitario. Es decir, la razón habría llegado al mundo en el siglo XVIII gracias al siglo de las luces. No, esa no es la teoría de Michel Foucault. Él piensa que el liberalismo tiene otras raíces, inclusive 2 siglos y medio antes, en Inglaterra, precisamente en un contexto de enfrentamiento. Entonces, las filosofías sobre la política son muy diversas y no se puede restringir que el Renacimiento del siglo XVI, particularmente el italiano o el, por ejemplo, de Erasmo de Rotterdam, sea la base del pensamiento moderno en filosofía política. Yo pienso que el liberalismo es fundamental, pero el liberalismo llega a su madurez precisamente en el siglo XVIII e inclusive en el siglo XIX, con, por ejemplo, John Stuart Mill y su famoso libro La Libertad. Entonces, hay que tener en cuenta los diferentes autores, los procesos, pero también las teorías sobre el desarrollo de los acontecimientos políticos que generan el escenario para la reflexión filosófico-política. En el caso de Foucault, por ejemplo, él muestra que hay una genealogía del racismo. Inclusive se ha publicado sus lecciones en el Colegio de Francia sobre este tema con ese título: Genealogía del racismo. Y el racismo habría dado lugar al liberalismo, al marxismo. ¿Por qué el marxismo es racista? Porque finalmente, aunque no sea una transcripción biológica al estilo nazi, nosotros los rubios, los arios, somos la bestia rubia que domina el mundo, en el lenguaje nietzscheano sería de esa manera, sino nosotros los proletarios somos la clase con la misión, es una clase mesiánica, ¿no? La misión de construir la nueva humanidad, la nueva sociedad, el nuevo Estado, en definitiva, aunque ese Estado supuestamente tendría que desaparecer, y que tenemos una legitimidad porque además representamos el nuevo hombre, una nueva moral. Entonces, ese rol mesiánico tiene una connotación racista, no es un discurso que acepta al otro, que acepta
diferencias, las concepciones, sino que se encapsula y se vuelve un discurso de enfrentamiento. No hay que olvidar que la concepción filosófico-política de Marx está dada en un contexto de enfrentamiento, de lucha de clases. La lucha de clases es el motor de la historia. Esas son palabras de Marx y eso es lo que permitiría construir la nueva sociedad. Entonces hay un contenido racista, según Michel Foucault, inclusive en el marxismo. Entonces la filosofía política no se reduce a un autor, no se reduce a una teoría, sino hay infinidad de concepciones dadas en función también del contexto social y de las transformaciones políticas que se dan. Comprender eso permite establecer que efectivamente yo voy a hacer un análisis de cualquier situación, puede ser la nuestra por ejemplo, desde tal punto de vista. ¿Cuál puede ser? Por ejemplo, el marxismo. Yo soy marxista, me declaro como tal, entonces voy a hacer mi análisis desde ese punto de vista de lo que está sucediendo ahora. O, bueno, soy más maquiavélico, es decir, no tengo ninguna moral, es decir, puedo hacer lo que quiera en función de mis propios intereses y voy a desarrollar, más que un análisis, en este caso sería una práctica inescrupulosa, contradictoria y que me da todos los derechos a hacer y decir lo que me venga en gana, todo por el ánimo de mantenerme en el poder. Entonces puede darse también ese tipo de acción política que está fundada en una manera filosófica de entender la política, como también puede haber otras. Entonces no existe como tal la filosofía política, salvo que se entienda a ella como la disciplina que reflexiona sobre el poder. Pero esto también es diferente. El poder puede restringirse al poder en el ejercicio gubernamental o también puede hablarse del poder en la sociedad. El autor que he mencionado, Michel Foucault, desplaza el poder gubernamental y lo que llama la gubernamentalidad, que es la manera del ejercicio del poder en la modernidad y que se forja especialmente en el siglo XIX, desde la sociedad panóptica hasta el siglo XX, diferenciando que si bien hay una dimensión de ejercicio del poder desde el gobierno, también hay un ejercicio del poder en la sociedad civil, y eso se da en todos los ámbitos de la modernidad, como puede ser la escuela, la fábrica, la familia, la religión, donde prevalece vigilar y castigar. Entonces, el mismo concepto de poder puede ser ampliado o restringido. No se restringe para muchos autores al ámbito del ejercicio gubernamental del poder, sino se amplía al ejercicio del poder en la sociedad civil, y eso también implica filosofía política. Interesante, porque a partir de este cuestionamiento y de esta reflexión que está haciendo el doctor Blitz Losada, nos está mostrando que la modernidad es una construcción histórica en la que han participado diferentes filosofías políticas que obviamente se han traslucido, han apoyado, han imaginado obviamente toda esa constelación de situaciones que particularmente podemos denominar la modernidad. Ahora, muy bien, está claro, él dice, forman diferentes tipos de pensamientos, diferentes formas de imaginar la modernidad. Podemos ver por ejemplo, desde el Renacimiento, la acción, por ejemplo, directa de lo que puede ser en el planteamiento propiamente de la plataforma económica, un mercantilismo que empieza a forjarse, por ejemplo, primariamente. Después, esto es pensado por los economistas y por los filósofos políticos cuando van a imaginar, por ejemplo, a partir de Adam Smith, ¿no es cierto?, a partir de lo que va a representar Hobbes en la perspectiva de cómo debería ser la construcción del Leviatán, es decir, del Estado, de cómo debe ser la práctica de la vida, ¿no es cierto?, libertaria, como va a imaginar, por ejemplo, estamos hablando de Hobbes, Locke, ¿no es cierto?, que ese es el autor propiamente que va a imaginar cómo la libertad es importante en este aspecto, y él menciona y dice que
que en el Estado propiamente lo que debe surgir y lo que debe aparecer es el Estado que debe cuidar los derechos, el Estado que sobre todo me debe proteger, el Estado que debe generar la libertad, pero la libertad en el efecto propiamente de tener la libertad económica, la libertad de pensamiento respecto a mis pares o a las otras personas. También ahí va a imaginar si va a aparecer, por ejemplo, Rousseau, que te va a decir cómo se debe construir el bien común, cómo se debe construir el consenso, cómo se debe imaginar la posibilidad de entender a un hombre bueno. Y ahí también recae un poco lo que ha manifestado el doctor Blitz Losada, cuando manifiesta y dice, el marxismo, obviamente, tiene una práctica, tiene una forma de entender, tiene una filosofía política aplicable que puede ser entendida a partir, menciona, a partir de lo que ha estudiado Michel Foucault, que puede ser, por ejemplo, lo mesiánico, lo racial, por cierto, de una determinada clase social predestinada a construir lo que es, por ejemplo, el comunismo. Interesante. Todas estas prácticas, obviamente, y este pensamiento o estas filosofías políticas en la historia del pensamiento político nos han llevado a un nuevo tiempo. Es un nuevo tiempo, por ejemplo, de pensar la época contemporánea. ¿Cómo podríamos visualizar en este nuevo tiempo contemporáneo, doctor Blitz Losada, la filosofía política? Y en este caso, las filosofías políticas, así como usted lo denomina. ¿Cómo tiene de importancia y de impacto todo este tiempo? Porque estamos hablando ya propiamente del siglo XX y empezando ya el siglo XXI, este impacto, porque ahora, ¿de qué estamos empezando a conversar? Estamos empezando a conversar de lo que representa una revolución de las tecnologías de la información y la comunicación. Estamos empezando a pensar en revoluciones fundamentales, por ejemplo, en lo que es la genética, la biología, en lo que es las ingenierías, en lo que es propiamente la energía nuclear. O sea, es un tiempo tan novedoso en donde, sobre todo, la electrónica, la vuelta a la construcción de las máquinas que tienen su lenguaje, tienen su software, que tienen su hardware, están dando particularmente un nuevo cambio y un nuevo rumbo a este universo de las cosas, a este mundo contemporáneo. ¿Cómo ahí podríamos pensar las filosofías políticas en este tiempo actual, en la actualidad de las cosas y de la imaginación de lo que está sucediendo en este momento? Yo pienso que de una u otra manera los autores clásicos vuelven a aparecer. Y gracias precisamente al desarrollo de la ciencia, la tecnología, a las transformaciones históricas y a las tendencias de algunos movimientos políticos a nivel internacional, se puede afirmar que los viejos problemas aparecen de nuevo. Por ejemplo, el tema de lo que Sartori llama el tecnopoder, ¿no es cierto? ¿Qué está en juego? Está en juego, en definitiva, la democracia representativa frente a la democracia directa. Sería fantástico que todo tema importante se resuelva de manera democrática directa, no de forma representativa. Es decir, hay cualquier controversia sobre algún tema, que se pregunte al soberano, es decir, al conjunto de ciudadanos que forman el sistema democrático, ¿qué prefieren? ¿Prefieren A o prefieren B? ¿Prefieren A o prefieren no A? Y que se obtenga la respuesta inmediatamente gracias al empleo de la tecnología. Ese es el tema, por ejemplo, de la democracia directa. Yo pienso que ese tema, que tiene que ver con la Atenas de Aristóteles, que tiene que ver con las comunidades de Rousseau en su tiempo, en el siglo XVIII, que tiene que ver con los problemas de la representación, que se ha advertido, por ejemplo, en la historia de la democracia de Estados Unidos o de Francia, se resolvería para este siglo de esa manera. Pero también hay gente inescrupulosa que puede manipular las máquinas, las computadoras, y
esas consultas pueden ser ficticias, pueden ser manipuladas, pueden ser cambiadas. En nuestro país hemos visto eso, ¿no? Sin ningún escrúpulo, gente con más o menos formación técnica o sin ninguna ha orquestado un fraude electoral que ha sido eminentemente electrónico. Entonces, es el viejo tema. ¿Qué es preferible, la democracia directa o la democracia representativa? ¿Cómo se puede consultar a la población para decidir instantáneamente temas candentes de manera lo más consultiva y vinculante posible? Es decir, resolvemos este tema preguntando en referéndum que se aplica en pocas horas para que las personas, el soberano, decida. Si hubiese efectivamente respeto a esos temas fundamentales, esa consulta resolvería el problema de la democracia directa frente a la democracia representativa. Otra posibilidad de la filosofía política es, por ejemplo, lo que, otra vez mencionando a Michel Foucault, se llama el pastorado. El pastorado es una forma de entender el gobierno y una forma de entenderse los gobernantes a ellos mismos. Se creen superiores a la población que gobiernan y desarrollan una manipulación de símbolos a tal grado de que se presentan como irreemplazables y con derechos por encima de los derechos de la gente. Es decir, tendrían derechos privilegiados y podrían hacer lo que quieren porque son de alguna manera superiores, irreemplazables, son como los grandes pastores y a todos les hacen sentir como si fuesen ovejas. Es preferible mantenerlos en la ignorancia, es preferible soliviantar ciertos deseos, es preferible que no tengan ilustración. Las ovejas que siguen al pastor como una recua, es decir, como una manada que se siente protegida por el pastor, es algo que no ha terminado en la historia de la política. Es muy antiguo es muy antigua la forma de gobierno del pastorado, aparece en la Biblia, aparece en el mismo Platón en otro libro que se llama El Político, que es poco conocido, pero también actualmente los líderes plebiscitarios son eso, se revisten de una imagen de pastores, guiando a las ovejas, a quienes quieren, a quienes cuidan y por quienes darían la vida. Pero todo eso es impostura, es un falso discurso que encubre sus deseos de dominio y de poder. Entonces, esta filosofía política que contrapone pastorado con razón de Estado es también otra manera de comprender el presente de una manera crítica. Es decir, criticando precisamente estos discursos falaces. Para eso ayudan mucho, por ejemplo, los filósofos de la Escuela de Frankfurt, que es una escuela sumamente crítica de este tipo de acciones políticas para la manipulación de símbolos, para el mantenimiento en la ignorancia de la gente, de manera que los apoyos electorales, por ejemplo, o los apoyos políticos, estén marcados por afectos antes que por programas, estén marcados por aspectos subjetivos antes que por la plausibilidad de proyectos o programas objetivamente realizables y viables. Entonces, la democracia puede pervertirse, puede convertirse efectivamente en una manipulación mediática y en una forma muy eficiente de condicionar las conciencias, de manipularlas, de mantener al electorado y a las fuerzas que apoyan a los gobiernos gracias a aspectos emotivos que soliviantan lo más intrínseco del hombre, que son acciones irreflexivas, pero siempre tendientes a una conducta determinada. No son las únicas filosofías políticas, ¿no? Obviamente. El marxismo sin duda, el liberalismo también. El liberalismo que es
sumamente sólido, pero también tiene riesgos y problemas. El nacionalismo, el nacionalsocialismo, el anarquismo, o sea, muchas corrientes ideológicas en este caso, ¿no? Bueno, vámonos a un pequeño corte y retornamos en unos minutos, por favor, ya en la última parte del programa. Gracias.